Gracias a todos por su cálida bienvenida hasta ahora, tanto para mi esposa como para mí. Y el ministerio que dirijo se llama Como la aguja al polo. Proviene del libro Educación. Y lo que he descubierto estos días es que si intentas ser como una aguja al polo, toda presión vendrá a tu encuentro para apartarte de esa dirección. Y hay muchos vientos de falsas doctrinas soplando allá afuera. Hay muchos vientos de división social. Y por eso creo que es importante que si hemos de permanecer tan fieles al deber como la aguja al polo, necesitamos saber cuál es el verdadero norte. Necesitamos conocer las Escrituras por nosotros mismos y así podremos discernir qué es un engaño, qué no proviene de Dios y qué es verdadero. Así que el nombre me recuerda a mí mismo que si he de ser tan fiel al deber como la aguja al polo y demás, necesito conocer a Jesús por mí mismo y necesito conocer la verdad por mí mismo. De hecho, una de las alegrías de ser predicador no es la predicación en sí, sino la preparación del sermón. Así que si alguna vez te piden predicar un sermón, di, gracias Señor, porque tendrás que sentarte y estudiar un tema por ti mismo. Y cuando estudias un tema por ti mismo, creces, tu comprensión se amplía, se profundiza, tienes un encuentro con el Señor y luego, cuando te pones de pie y predicas, esperas estar lleno de la alegría del descubrimiento. Es como el pan fresco en el servicio del tabernáculo. Así que esa es una de las alegrías de ser predicador, no es la predicación, aunque disfruto predicar, sino realmente el tiempo de preparación del sermón. Así que considéralo una bendición si te piden que prepares una serie de 7 partes sobre algún tema. Es un trabajo duro, pero nunca volverás a ser el mismo después de eso. Y si sabes que hay una congregación, una iglesia o un grupo de estudio bíblico que quiere que alguien venga y presente algo, no te escondas de esa oportunidad. Quizás Dios te ha dado esa oportunidad. Y cuando tenía 13 años estaba en una iglesia y mi papá era el pastor y el maestro de la escuela sabática de adultos se enfermó ese día y la clase de escuela sabática de adultos estaba sentada allí en la iglesia sin saber qué hacer. Y pensé, bueno, yo enseñaré la lección de escuela sabática para los adultos. Así que me levanté y no había estudiado la lección, pero eso no me pareció un obstáculo. Así que me levanté y enseñé la lección abriéndome camino a través de ella y al final de esa lección pensé, oh, disfruto estar de pie frente a la gente. A algunas personas les gusta, a otras no. Así que unos meses después hubo un día de confraternidad y le dije a los organizadores, ¿podría tener 10 minutos? Ellos dijeron, ¿para qué quieres 10 minutos? No estás en el programa. Dije, solo quiero 10 minutos, por favor. Quiero decir algo, no tenía idea de lo que iba a decir, solo necesitaba 10 minutos. Así que me preparé y me preparé y me preparé. Escribí páginas y páginas para ustedes, jóvenes. Esto fue en la era antes de Internet, antes de los teléfonos celulares, no teníamos televisor. El teléfono estaba pegado a la pared con un cable largo conectado a él y no había PowerPoints. Así que escribí páginas y páginas y páginas de cosas. Cuando me paré allí para hablar, pasé por todas esas páginas en 10 minutos. Y descubrí, me gusta hacer esto, pero lo que le diría a los jóvenes es pidan oportunidades. Y pidan oportunidades para compartir los dones que Dios les ha dado y no sean tímidos al respecto. Si hay un grupo de estudio bíblico, pregunten si pueden ir y dirigir uno de esos estudios. Si hay un grupo de preparación para el bautismo en marcha, pregúntenle al pastor si pueden ser parte de él. Tal vez puedan dirigir uno de esos estudios. Si hay una serie evangelística en curso, tal vez pregunten si pueden dar los consejos de salud al principio, y así sucesivamente. Y simplemente pidan oportunidades y descubrirán qué dones les ha dado Dios. Y luego persiguen eso más y prosperan y florecen. Así que de todos modos, nuestra charla de hoy se titula 3 generaciones. Ahí está el título, ahí está nuestro sitio web, mi dirección de correo electrónico. Si alguna vez me escriben un correo electrónico, por favor digan quiénes son y desde dónde escriben, porque recibo muchos correos de desconocidos y nunca estoy muy seguro de quiénes son, y así sucesivamente. Pero nuestro sermón de hoy se titula 3 generaciones, y en nuestra escuela sabática estuvimos viendo la parábola del trigo, y la cizaña estuvimos viendo el cierre de la gracia, y cómo las personas pueden evitar ir por el camino de la cizaña. Así que quiero continuar con ese tema general esta mañana, con un sermón titulado 3 generaciones.
Y por eso espero que al predicar este sermón, el Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones y mentes. Y solo como recordatorio, si digo algo y el Espíritu Santo te está convenciendo, ve a casa y compruébalo tú mismo con las Escrituras. Sabes, hay muchas ideas que circulan en nuestra casa, pero compáralas con las Escrituras. Así sabrás que realmente es el Espíritu Santo quien te está hablando. Me gustaría enviar un saludo a quienes nos ven desde Eagle. Creo que están transmitiendo este servicio en vivo hoy, así que bienvenidos a nuestros hermanos y hermanas de Eagle y a todos los que nos ven en línea. Oramos para que reciban una bendición hoy. Así que inclinemos nuestras cabezas e invitemos al Espíritu Santo a bendecir nuestra reunión esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones del día de reposo. Padre, te damos gracias por la manera en que has guiado nuestras vidas hasta ahora. Te agradecemos que nos hayas traído aquí hoy. Te agradecemos que hayas puesto convicciones en nuestros corazones y mentes de que entre todas las iglesias del Valle debíamos estar aquí en Middleton esta mañana. Y Padre, te agradecemos por la promesa de la serie evangelística. Te agradecemos por las preciosas almas que serán ganadas durante ese proceso. Y oro, Señor, para que encuentren un hogar en esta congregación hasta que Jesús vuelva. Señor, ahora al partir el pan de vida y hablar sobre estas 3 generaciones, oro para que la decisión ante nosotros sea clara, que tu Espíritu Santo nos impresione. El camino que debemos tomar, que sepamos, al salir de este lugar, la dirección en la que tú quieres que caminemos en la vida. Así que, Padre, por favor, habla a través de mí, por favor, habla por mí, y que tu Espíritu sea el único Espíritu presente aquí esta mañana. Aleja a los hombres con violencia en sus corazones y que seas glorificado esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, quiero comenzar diciendo esto. El hombre moderno parece estar muy perdido. Estamos viviendo en una cultura de desesperación, una cultura con todo tipo de movimientos y filosofías, pero en última instancia, en Occidente, estamos viviendo, por regla general, dentro de lo que algunos llaman una filosofía de la desesperación y cada vez más una cultura de la muerte. Vivimos en una nación donde multitudes buscan significado y propósito en un espectro de ideologías. Algunas personas quieren convertirse en nacionalistas, otras quieren ser globalistas, algunas entregan su vida al movimiento ambientalista, otras personas hablan de liberar Palestina, liberar DC, o de Black Lives Matter o Trans Lives Matter. Algunas personas se involucran en el movimiento por los derechos LGBTQ y en la revolución sexual y se convierten en guerreros de la justicia social. Personas en todo nuestro país, especialmente las generaciones más jóvenes, porque vivimos en una filosofía de desesperanza donde nada importa, están buscando desesperadamente significado, propósito e identidad en este movimiento o en esa ideología o en esa idea que está flotando por ahí. Y por eso también estamos viendo el auge no solo de la violencia impulsada por ideologías, como el tiroteo en Charlotte en 2009, cuando ese joven entró y disparó a un grupo de afroamericanos. Eso está impulsado por la supremacía blanca y el racismo. Así que estamos viendo violencia impulsada por ideologías, pero cada vez más estamos viendo lo que el FBI llama violencia nihilista, violenta. Extremismo violento nihilista, lo que significa nihilismo. La palabra nihil es una palabra latina, significa nada. Así que si eres un nihilista, significa que crees que nada importa, nada tiene propósito, nada está bien, nada está mal, nada tiene una meta u objetivo, nada importa. Ya sea que vivas o mueras, es irrelevante. Así que si eres un nihilista y crees que nada importa, en el auge de la violencia nihilista, vemos personas que se adhieren al principio de que nada importa. Están tratando de destruir todo lo que es bueno, puro, inocente y hermoso en nuestra sociedad, porque quieren acabar con todo lo que tiene propósito en nuestra sociedad y que contradice su particular filosofía de vida. Y así nuestra sociedad occidental se está fragmentando ante nuestros ojos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros esperar la gloriosa venida de Jesús, el Señor? Y vamos a convertirnos en preparacionistas en las montañas de Idaho. Vamos a escapar, no sé, a las drogas y el alcohol, la pornografía o el sexo o la NFL o la NBA. Eso no se suponía que fuera gracioso. Pero muchos hombres escapan de este mundo pasando 9 horas los domingos viendo la NFL
Entonces, ¿cómo esperamos la venida de Jesús? A nuestro alrededor vemos violencia. Cada semana o cada 2 semanas hay otro tiroteo escolar, otro asesinato, otro homicidio. Hay desesperación y adicción en las calles. Estamos rodeados de la desintegración familiar y vemos la pérdida de sentido y propósito dentro de nuestra sociedad. Así que hoy quiero hablar sobre 3 opciones que tenemos, 3 caminos que podemos elegir. Y la primera de la que quiero hablar son nuestros 3 pasos de hoy. La primera generación de la que voy a hablar son aquellos que están perdidos en la desesperación. Luego hablaremos de los que están perdidos en la iglesia y después hablaremos de los que están perdidos en el asombro. Así que ese es nuestro recorrido esta mañana y ya son las 12:20, así que un enemigo ha hecho esto con el reloj, ya lo veo. Muy bien, esos son nuestros 3 estados hoy: perdidos en la desesperación, perdidos en la iglesia y perdidos en el asombro. Así que primero vamos a hablar de la primera generación, la que está perdida en la desesperación. Y vamos a hablar en particular de aquellos que hoy tienen menos de 30 años en nuestra sociedad occidental. Así que en los años 60, los filósofos franceses articularon una nueva visión del mundo, la llamaron posmodernismo. ¿Han oído hablar del posmodernismo? Ahora, el posmodernismo es realmente difícil de definir, tal vez por intención y tal vez por diseño. Es un rechazo al modernismo, un movimiento intelectual que surge desde finales de la década de 1850 y rechaza la posibilidad de que el conocimiento sea objetivo, racional, verdadero, demostrable y comprobable. Así que el posmodernismo tiene 2 creencias fundamentales en su interior. Y hay un libro ahí llamado Cynical Theories, y animaría a cada padre en esta sala a leer ese libro, Cynical Theories. Está en Amazon. Es de Plock, Krohns y Lindsay, y habla sobre estas ideologías que están circulando por ahí. Puede que piensen que no afecta a su hogar, y yo les digo, oh sí, lo hará. Sus hijos y sus nietos estarán absorbiendo estas teorías y filosofías cínicas en la escuela, en Internet, en Hollywood y en la música que escuchan, lo reconozcamos o no. Así que el posmodernismo tiene 2 principios fundamentales, el primero de los cuales está en la pantalla. Es un escepticismo radical sobre si el conocimiento objetivo o la verdad son posibles y prefiere el constructivismo cultural y el relativismo moral. Así que pueden decir que la monogamia es una construcción cultural. ¿Has escuchado frases como esa? La monogamia es una construcción cultural. No hay nada absoluto en ello. Es simplemente algo que hemos decidido adoptar porque parece funcionar. Y en este principio, toda verdad está ligada a tu marco cultural de referencia. Y el segundo principio es que las sociedades están organizadas en poderosos grupos de identidad y jerarquías que solo sirven a los intereses de las élites y de quienes están en el poder y que definen qué es el conocimiento aceptable dentro de una sociedad. Así que en el posmodernismo comenzamos el cambio de lo que importa como individuo a lo que ahora llamamos política de identidad. ¿Has oído hablar de la política de identidad? Y así, en la política de identidad, lo que importa es el grupo al que perteneces, no quién eres como individuo. Puede que seas una persona moral, puede que busques ser una bendición para tu comunidad, puede que seas honesto en todo lo que haces, puede que digas la verdad en todo momento. Puedes actuar con amor por las personas, no con violencia, pero si perteneces al grupo de identidad equivocado, siempre serás considerado malvado. Y puede que estés en el grupo correcto, el grupo preferido de identidad. Y puede que seas un canalla, puede que seas un sinvergüenza, puede que seas un asesino, puede que seas un traficante de drogas. Pero mientras estés en ese grupo preferido, entonces vas a estar bien. Muy bien, un buen ejemplo es George Floyd. Él era un traficante de drogas, era un hombre violento, le apuntó con una pistola al estómago de una mujer embarazada, pero no importaba porque pertenecía a uno de los grupos de identidad preferidos. Y puede que seas un santo viviente, pero si perteneces al grupo de identidad equivocado, entonces se te considera malvado para siempre. Y esto comienza con una confusión entre el posmodernismo y el marxismo cultural. No entraremos en demasiados detalles hoy, pero en este mundo posmoderno en el que vivimos hay 4 implicaciones. La primera es que todos los límites significativos deben ser difuminados. ¿Por qué? Porque los límites solo sirven para preservar las estructuras de poder existentes. Y por eso debemos difuminar esos límites para que las personas puedan cruzarlos dentro de la sociedad. Los sistemas de poder injustos deben ser erosionados. Esto es teoría posmoderna. Aquí
La segunda es que el lenguaje es una herramienta del opresor y debe ser deconstruido. Por eso hoy preguntamos, ¿qué es una mujer? Y aparentemente nadie sabe qué es una mujer, en particular las feministas. Es algo irónico en estos días. El feminismo existe para buscar la igualdad legal y social plena para las mujeres en la sociedad. Y le preguntas a una feminista, bueno, ¿qué es realmente una mujer? Ellas dicen, bueno, ya sabes, me identifico como mujer. No, pero ¿qué es una mujer? Bueno, ya nadie sabe lo que es una mujer. Así que si estás buscando la igualdad legal plena de las mujeres en la sociedad, pero no puedes definir qué es una mujer, eso sugeriría que tu ideología, tu filosofía, se ha estrellado. Y por cierto, son las feministas de la tercera ola las que nos dan el transgenerismo. Luego, la tercera implicación de la teoría posmoderna es que todas las culturas son iguales, ninguna es superior a otra. Golpear un árbol o las sinfonías de Mozart son iguales en términos de valor moral, capacidad intelectual y tecnología para crearlas. Y luego tienes la cuarta idea, que el individuo es reemplazado por la identidad de grupo. Lo que importa ahora es el grupo al que perteneces, no tú como individuo. Y la ironía de esto es que Martin Luther King Jr., en su discurso en la marcha sobre Washington, dijo, tengo un sueño, y uno de esos sueños era que algún día mis nietos serían juzgados no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. El sueño de Martin Luther King ha sido completamente rechazado por los teóricos modernos, porque en el mundo moderno, en la forma moderna de ver las cosas, sus nietos serán juzgados por el color de su piel, no por el contenido de su carácter. Así que, aunque celebramos a Martin Luther King, aunque tenemos el día de Martin Luther King, en la cultura popular, en realidad, hemos rechazado exactamente aquello por lo que él luchaba. Hemos invertido lo que él dijo. Entonces, ¿por qué se extendió el posmodernismo? Bueno, ¿alguno de ustedes vio Avonlea cuando eran niños? Ana de Tejas Verdes, ¿sí? Bien, algunos de ustedes sufrieron Ana de las Tejas Verdes. ¿Te encantó? Bueno, hermana, en nuestra casa nunca tuvimos televisión. Crecí en Inglaterra y recién cuando fui a la universidad descubrí que el racionamiento de guerra había terminado. Eso es una broma, por cierto, pero ya saben, solíamos comer margarina durante la semana porque la margarina fue un invento de guerra de la Primera Guerra Mundial por los alemanes. No tenían suficiente mantequilla, así que inventaron una mezcla química llamada margarina. Pero en sábado solíamos tener un trozo de mantequilla de verdad, un cuarto de libra de mantequilla, y mi mamá sacaba ese cuarto de libra de mantequilla y los 4 niños decíamos, mantequilla de verdad, mamá. Y mamá decía, silencio niños, pero nosotros queríamos enfatizar que queríamos mantequilla toda la semana, no solo los sábados. Pero cuando crecíamos no teníamos televisor. Pero mi abuelo sí tenía televisor. Era un pequeño televisor en blanco y negro y cada Navidad íbamos a visitarlo. Y después de la comida de Navidad venía el discurso de la reina durante 15 minutos y después de eso todos los hombres sabían lo que venía. Verán, había una cocina llena de platos por lavar y siempre en el día de Navidad estaba la última película de James Bond y en BBC Two estaba Ana de las Tejas Verdes. Y se pueden imaginar las disputas que había en esa casa donde todos los hombres querían no lavar los platos y ver una película de James Bond y todas las mujeres querían ver Ana de las Tejas Verdes y a nosotros nos mandaban sin miramientos a la cocina para, ya saben, limpiar el desastre de nuestro almuerzo de Navidad. Crecí detestando a Ana de las Tejas Verdes porque ella representaba mi único día en el año en que tenía televisión, mi único día en el año en que realmente podía ver algo moverse en la pantalla. Y yo sabía que iba a ser algo especial. Y mis 2 hermanas contaban historias sobre Ana de las Tejas Verdes y todas sus peripecias y aventuras. Detestaba a esa criatura, pero ¿hay algún hombre que sienta lo mismo acerca de Ana de las Tejas Verdes? ¿Sí? Así que cuando mi hija era pequeña, fuimos a la casa de alguien durante unas vacaciones de verano y estaba lloviendo. Nos quedamos encerrados en una cabaña en algún lugar y tenían estas series de Avonlea. Así que nos sentamos a ver Avonlea, que es algo así como Ana de las Tejas Verdes, solo que unos años después. Y lo que notas sobre la serie de Avonlea es que hay un tema constante donde los habitantes del pueblo de Avonlea siempre están lidiando con alguna nueva tecnología que llega al pueblo, ya sea la electricidad, el agua corriente, los baños interiores, un patrón de cuadrícula para la carretera, una fábrica de conservas o algo por el estilo.
Y toda la serie de Avonlea trata sobre cómo la gente en los años 1870, 80, 90 y principios de 1900 lidia con la llegada de nuevas tecnologías a su comunidad. Y siempre está este optimismo, los jóvenes siempre optimistas de que esta nueva tecnología va a hacer la vida mucho mejor. Y luego la serie termina en 1914, comienza la Primera Guerra Mundial y uno de esos jóvenes se va a la Marina y parte a Francia para luchar. Y sabes que él no va a regresar. Así que en la era modernista, representada por Avonlea o la serie de Ana de las Tejas Verdes, la tecnología trae progreso social. Y después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, donde murieron más de 30 millones de personas, y luego la Segunda Guerra Mundial, donde también murieron millones, el posmodernismo despegó porque la gente se desilusionó con la tecnología. Decían que la tecnología nos trajo la bomba atómica, la democracia nos trajo a Adolf Hitler y el marxismo nos trajo el comunismo y el gulag. Así que todas estas cosas que prometían progreso a principios de siglo, en los primeros años de 1900, se habían convertido en una pesadilla para la humanidad hacia la década de 1960. Así que el posmodernismo despegó. Ahora, el posmodernismo cree que nada tiene propósito ni significado. Es una filosofía de desesperanza ante la condición humana fundamental. Cree que nada tiene propósito ni significado, que no hay propósito en la vida y te reduce a un estado de desesperación nihilista. Ahora, en la creación, Dios creó la creación con un propósito. La creación no existe por sí misma, sino que hay un objetivo hacia la creación y en última instancia ese objetivo es que vivamos en armonía y en adoración a Dios. Pero cuando Dios creó este planeta y le dio un propósito a los seres humanos, quiero usar un ejemplo aquí. Quiero hablar brevemente sobre la intimidad sexual. No voy a entrar en muchos detalles, padres, así que no se preocupen, pero en el plan ideal original de Dios, la intimidad sexual no era un fin en sí mismo. Tenía dos propósitos. Uno era cimentar una relación exclusiva y única entre un esposo y una esposa. Y sí, entre un esposo y una esposa y nadie más. Y el segundo propósito era producir hijos con toda la alegría y la esperanza que representan para la próxima generación. Así que dentro de la cosmovisión bíblica, el acto conyugal no es un fin en sí mismo. Tiene dos propósitos mucho más grandes. Y todo en la creación conduce a un propósito mayor. Pero en la cosmovisión posmoderna nada tiene propósito. Por lo tanto, el acto conyugal o el acto físico es el fin en sí mismo. Y como esa es la expresión más íntima de quién eres, eso significa que tu identidad sexual, tu expresión de género, soji, como algunos lo llaman, se convierte en el aspecto más importante de tu ser. ¿Me sigues hasta aquí? Si esa es la parte más íntima de quién eres y si no conduce a nada más allá de sí misma, que es la visión cristiana, la visión posmoderna es. Eso es todo lo que hay en la vida. Entonces, esa expresión de quién eres se convierte en la parte más importante de tu identidad. Y por eso vemos este florecimiento, este buffet de identidades sexuales y expresiones de género. Me identifico como un pastel de chocolate. Me identifico como las estaciones del invierno. Quiero decir, ves estas cosas en TikTok e Instagram y la gente está encontrando significado y creando significado para sí misma porque viven en un mundo que filosóficamente dice que nada tiene significado alguno. Y así la revolución sexual, el posmodernismo, es la cuna de la desesperación para la revolución sexual. Y la búsqueda de significado en la revolución sexual, eso está en los desfiles del orgullo de Estados Unidos hoy en día, es negado por la filosofía subyacente de desesperación que lo sostiene. Y así las personas están buscando significados, buscando sentido e identidad. Estoy en este grupo o estoy en aquel grupo o estoy en el otro grupo. Hoy soy trans, mañana soy heterosexual, ayer era hetero, no estoy seguro de qué seré la próxima semana. Estamos en todo el espectro en estas cosas, pero toda esta filosofía que busca significado, propósito e identidad está sostenida. La base de todo esto es una filosofía que dice, nada importa, nada tiene ningún significado. No importa si eres una rata o un ser humano, nada realmente importa. No importa si te casas o no, nada realmente importa. No importa si escalas la montaña más alta o corres los 100 metros más rápido. No importa si eres un laureado con el Premio Nobel de Medicina o si eres un asesino en prisión de por vida. Nada importa en la filosofía posmoderna. Así que no importa de quién te enamores en la cosmovisión posmoderna.
Y estas filosofías de la desesperanza no duraron mucho tiempo, mutaron en los años 90. En estas teorías críticas que ves ahí en la pantalla, teoría postcolonial, teoría queer, teoría crítica de la raza, estudios sobre discapacidad y gordura, estudios LGBTQ y teoría crítica de género, de donde surgen la interseccionalidad y el transgenerismo. Y estas teorías críticas son esencialmente el fruto amargo de la teoría crítica subyacente, que es la aplicación de la teoría posmoderna de los años 60, la cual nació del existencialismo francés y es, en esencia, una filosofía de la desesperanza. Así que esta es la filosofía de la desesperanza sobre la que se construyen muchos de los movimientos en la América actual. Que nada importa, nada significa nada. La humanidad no tiene un propósito intrínseco. Ya no existen absolutos morales. Nada está bien, nada está mal. Vivas o mueras, no importa. No hay posibilidad de significado, de sentido, de propósito, de bien o mal. Si nada importa, yo tampoco importo y tú tampoco. Y esta es la generación moderna en Estados Unidos. Están perdidos en la desesperanza. Pero en el nivel más profundo posible existe un acuerdo esencial entre los seguidores de Jesucristo y aquellos que están perdidos en esta filosofía de la desesperanza. ¿Y cuál es ese acuerdo esencial? Es este. Sin Dios la humanidad no tiene significado. Sin Dios la humanidad no tiene posibilidad de propósito, que todo carece de sentido. Sabes, es importante cuando haces evangelismo, es importante cuando compartimos nuestra fe con las personas, que intentemos encontrar un punto de partida en común. Déjame dar un ejemplo. En Papúa Nueva Guinea, donde trabajan los misioneros, la gente es animista, adoran a los espíritus. Ellos creen que esos espíritus son los espíritus de sus antepasados, pero en realidad son ángeles caídos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para el evangelismo con animistas? Bueno, reconocemos como cristianos y como animistas que existen los espíritus caídos, podemos acordar en ello y podemos acordar que si existen espíritus caídos nos están dañando. La tercera cosa en la que podemos acordar es que queremos expulsar esos malos espíritus. Podemos acordar en esto con los animistas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se sacan esos espíritus malignos vida? Animistas dicen sacrificar cerdo, búfalo, gallina. Cristianos dicen hubo un sacrificio una vez y para siempre en Calvario. Esa es sangre, redime esclavitud Satanás, esclavitud pecado. No necesitas ofrecer sacrificios hoy. Reclama el sacrificio para siempre en el Calvario. Así que estamos de acuerdo en los primeros 3 puntos, pero la solución es radicalmente diferente. Como cristiano, cuando hablas con gente, compartes, haces evangelismo, un estudio bíblico, busca algo en común en lo que todos estemos de acuerdo. Y entonces la opción cristiana, la solución cristiana puede ser diferente, pero al menos partimos de un punto de partida común. Y el punto de partida común que tenemos con la generación moderna es que estamos de acuerdo. Sin Dios nada tiene propósito. Sin vida, sin Dios, tu vida no va a ninguna parte. Sin Dios nada realmente importa en tu mundo. ¿Alguno de ustedes recuerda la canción, el grupo pop inglés llamado Queen? Justo antes de que murieron y todavía están vivos, uno de ellos murió, Freddie Mercury, el cantante principal, le diagnosticaron SIDA y poco después murió de SIDA. Y escribió una canción llamada The Show Must Go On. Quizá algunos la conozcáis. No levantéis la mano si la sabéis, ¿de acuerdo? No quiero que lo admitas, pero la canción se llama The Show Must Go On. Y esta canción, ya sabes, pensamos en estos grupos pop como si fueran tonterías. No, las letras de algunas de esas canciones son profundas. Y esta canción aquí, solo voy a leer la letra. Dice, y la parte en rojo en la pantalla, esa es la última línea de cada verso. Y esta es una canción de un hombre que sabe que está muriendo de SIDA, un hombre que no tiene a Dios en su vida y que está buscando un sentido. Y esta canción es una tragedia. Dice, espacios vacíos, ¿para qué vivimos? Lugares abandonados. Supongo que ya sabemos la respuesta una y otra vez. ¿Alguien sabe lo que estamos buscando? El segundo verso dice, otro héroe, otro crimen sin sentido detrás del telón en la pantomima. Mantente firme. Si alguien quiere seguir adelante, el estribillo dice, el espectáculo debe continuar, el espectáculo debe continuar. Hay un montón de sí, pero no lo haré aquí para ustedes. Por dentro mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje puede estar descascarándose, pero por dentro mi sonrisa permanece.
El tercer verso dice esto: pase lo que pase, lo dejo todo al azar. Otro desamor, otro romance fallido. Una y otra vez, ¿alguien sabe para qué vivimos? Y el verso final es este: supongo que estoy aprendiendo. Supongo que ahora debo estar más cálido. Pronto estaré doblando la esquina. Afuera amanece, pero por dentro, en la oscuridad, anhelo ser libre. Esa canción la cantan hoy estadios de fútbol llenos con 90,000 personas. Todos se saben la letra de esto. Y esas son las últimas palabras de cada línea, de cada verso. ¿Alguien sabe lo que estamos buscando? ¿Alguien quiere seguir intentándolo? ¿Alguien sabe para qué vivimos? Pero por dentro, en la oscuridad, anhelo ser libre. Y podemos condenar a estos grupos de rock por su promiscuidad sexual y sus drogas. Y él afirma haber dormido con más de 1,000 hombres en su vida. Este cantante en particular murió de SIDA, pero en esta canción se ve el clamor del corazón humano por significado y propósito. Es un himno para la juventud perdida, y eso es gran parte de la generación moderna de hoy. No es culpa de ellos. Han nacido en una sociedad que no celebra nada, solo la desesperación y la muerte, y eso se enseña en nuestras escuelas públicas. Pero la verdad del asunto es que todos anhelamos ser importantes, todos anhelamos ser vistos y ver, todos anhelamos saber y ser conocidos, todos aprendemos a amar y ser amado, anhelamos aceptar y ser aceptados, aprendemos a ser vulnerables sin miedo al rechazo, aprendemos a anhelar la intimidad del amor. Y así, el clamor del corazón humano por significado, propósito y trascendencia está en un conflicto fundamental con la filosofía de la desesperanza que sustenta a la generación perdida de hoy. Y esta es la tragedia de la generación moderna. Están perdidos en la desesperación. Quiero animarte hoy: no sigas ese camino. No sigas ese camino. El mundo puede brillar, pero toda la espuma que hay afuera está diseñada para ocultar el hecho de que no hay nada dentro. No hay propósito, no hay significado, nada tiene valor. En Estados Unidos ahora sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Y así llegamos a la segunda generación. Esta es la otra opción que tenemos mientras esperamos la venida de Cristo. He llamado a esta la generación que no está perdida en la desesperación. Esta generación está perdida en la iglesia. Y el pasaje en el que quiero centrarme hoy se encuentra en 2 Timoteo 3, versículos del 1 al 4. Y este pasaje comienza así, dice: debes entender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Desde dónde escribe Pablo este pasaje? Pablo escribe esto justo antes de morir. Esta es la última carta. Pablo muere antes de que Nerón le corte la cabeza durante las persecuciones en Roma. Pablo sabe que está a punto de morir. En 2 Timoteo capítulo 5, él sabe que está a punto de ser ofrecido a Dios como una libación para Dios. Él sabe que está en prisión esperando su ejecución por parte de Nerón. Y en el capítulo 1, versículo 15, Pablo habla del hecho de que todos en Turquía lo han repudiado, negado o denunciado. Y en el capítulo 2 de este libro le escribe a su joven protegido Timoteo y le dice: nunca te avergüences del Evangelio, sino participa. Comparte el sufrimiento del Evangelio porque eres un buen soldado de Cristo. Y luego Pablo continúa hablando sobre la iglesia en los últimos días y se refiere a aquellos que están perdidos dentro de la iglesia. Y dice esto: debes entender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Timoteo 3, versículo 1. Por eso he resaltado la frase tiempos difíciles. ¿Por qué he resaltado eso? Porque ese verbo kairoi, chalestoi, esa palabra difíciles o peligrosos, chalestoi, esa palabra también aparece en el Nuevo Testamento en Mateo 8, cuando habla de los dos endemoniados y dice que eran tan feroces que nadie podía pasar por su camino. Así que Pablo está diciendo que en la iglesia, al final de los tiempos, va a haber una ferocidad entre las personas, casi como una posesión demoníaca dentro de la iglesia. La palabra en sí significa difícil, violento, peligroso o difícil de soportar. Así que Pablo dice que en los últimos días, dentro de la iglesia, va a ser difícil, va a ser peligroso, va a ser difícil de soportar. Hay una amenaza de violencia inspirada demoníacamente dentro de la iglesia. Al final de los tiempos, cuando se compara el griego con Mateo 8:28 allí. ¿Y cuál es la conducta de las personas que están perdidas en la iglesia al final de los tiempos?
Bueno, eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3, versículos 2 al 4. Y Pablo dice, ahí lo ves en la pantalla, dice, porque las personas serán amadoras de sí mismas, amadoras del dinero, jactanciosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, inhumanas, implacables, calumniadoras, desenfrenadas, brutales, enemigas de lo bueno, traicioneras, imprudentes, llenas de soberbia, amadoras de los placeres más que de Dios. Es toda una lista, ¿verdad? Y eso está en la iglesia desde Pablo hasta el fin de los tiempos. Así es como Pablo va a describir cómo serán las personas dentro de la iglesia. Ahora te das cuenta de que Pablo inicia con dos frases, amantes de, y concluye con dos frases, amantes de. Empezamos a tener, las personas serán amantes de sí mismas y amantes del dinero. Luego terminamos con la frase, amantes de los placeres, más que amantes de Dios. Así que este pasaje comienza con aquellos que son amantes de sí mismos y amantes del dinero, y concluye con amantes de los placeres en vez de amantes de Dios. Así que estas personas aman todo excepto a Dios mismo. Aman a sí mismos, aman el placer y aman el dinero. Eso es lo que impulsa el resto de este pequeño pasaje aquí. No aman a Dios, se aman a sí mismos. El yo está en el trono en sus corazones, aman el placer. La búsqueda del placer es lo que impulsa sus vidas y aman el dinero. Harán cualquier cosa por ese dinero extra. Así que en este pasaje comenzamos con personas que se aman a sí mismas y concluimos con personas que aman cualquier cosa excepto a Dios mismo. Así que veamos esto con un poco más de detalle. Dividimos este pasaje en lo que Pablo dice sobre la iglesia hasta el final de los tiempos, y este es nuestro tiempo hoy. Así que las primeras 5 palabras que usa allí, esta sección trata en detalle sobre cómo es el amor propio. Si eres un amante de ti mismo, hay 5 cosas que Pablo dice sobre ti. Lo primero que dice allí, y lo puedes ver en la pantalla, he puesto el griego a la izquierda y a la derecha he puesto la traducción correspondiente al inglés. Si eres un amante de ti mismo, significa que 1 Corintios 13:5 dice que el amor no insiste en su propio camino, pero si eres un amante de ti mismo, significa que insistes en hacer las cosas a tu manera todo el tiempo. No estás dispuesto a ceder, no estás dispuesto a rendirte. Es a mi manera o nada. Luego la siguiente palabra que usa allí es amantes del dinero. Literalmente en griego es amantes de la plata. En 1 Timoteo 6:10 él le escribe antes a este joven predicador Timoteo y le dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Así que los amantes de sí mismos se involucran en el amor, son amantes del dinero, insisten en su propio camino. La siguiente palabra es fanfarrones o jactanciosos, es decir, presumen de su autosuficiencia en lugar de aceptar la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el yo está en el trono del corazón en lugar de Cristo mismo. Luego tenemos la palabra orgulloso o desdeñoso. Como están tan llenos de sí mismos, menosprecian a los demás y son increíblemente críticos y destruyen. Y critican a las personas que no cumplen con sus supuestamente altos estándares. Y luego la última palabra que Pablo usa allí para los amantes de sí mismos es que son calumniadores. La palabra allí es blasfemo. Es calumnioso o blasfemo. ¿Por qué son blasfemos? Porque adoran al yo en lugar de a Dios. El primer mandamiento es, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero si el yo está en el trono de tu corazón, eres un amante de ti mismo en vez de un amante de Dios. Eso significa que tu vida es una vida de blasfemia. Te adoras a ti mismo, haces todo lo que es bueno para ti mismo. El otro día conocí a un padre y él dijo, ¿sabes? Me advertiste, camarada. Dijo, me advertiste que llegaría un momento en que mi hija pasaría todos sus momentos despierta frente a un espejo. Le dije, sí, es cierto. Él dijo, ese momento ha llegado. Y le dije, bueno, aprende a saludarla a la hora de las comidas, porque no la vas a ver en casi ningún otro momento del día. Pero es cierto que en Estados Unidos tenemos esta epidemia de narcisismo y de personas tomándose selfies entre sí. Y no solo se toman selfies, sino que tienen estas pequeñas aplicaciones que los visten y los hacen lucir realmente bien. Hace poco alguien me escribió, fue en un video de YouTube, y esta señora me escribió y me dice, por favor, ¿podrías aconsejarme? Tu piel se ve muy bien. ¿Qué haces para el cuidado de la piel?
Y no sabía cómo responder a este comentario, así que pensé, bueno, voy a ser un poco irónico, sé que es una señora y ella no lo sabe. En mi computadora tengo un filtro suavizante activado, así que suaviza un poco las arrugas de la cara. Algunos de ustedes, si tienen eso en Zoom, pueden suavizar un poco la imagen, ¿sí? Así que le respondí a esta señora y le dije que la clave para tener un buen cuidado de la salud y de la piel es afeitarse con agua cada mañana. No estoy seguro de si siguió mi consejo, pero ese fue mi consejo para ella. Pero hoy en día tenemos una epidemia de narcisismo en nuestra sociedad, de amor propio y autopromoción. Y no solo existe este narcisismo, sino que la gente se está aislando en sus propios hogares, porque hay una diferencia entre el yo en las redes sociales y el yo real. Y esto es especialmente común entre las adolescentes. Eso es lo que muestran las investigaciones. Las adolescentes no quieren ser vistas en público con otras amigas. Se están aislando socialmente porque tienen esta versión digital idealizada de sí mismas en Internet y no quieren que la gente vea a la verdadera yo. Y por eso vemos crecer este aislamiento en nuestra comunidad adolescente hoy en día, porque no quiero que la gente vea a la verdadera yo. Es mejor que solo vean a la yo digital. La siguiente sección de este pasaje trata sobre las relaciones familiares y en particular sobre cómo los jóvenes se relacionan con sus padres. Así que Pablo dice aquí, eso es 1, 2, 3, 5 adjetivos que usa aquí. Esta sección analiza cómo los adolescentes y los niños pequeños se relacionan con sus padres, especialmente en la iglesia. Al final de los tiempos, lo primero que dice es su desobediencia a los padres, en directa oposición al quinto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. La segunda cosa que Pablo dice sobre ellos es que ahora son desagradecidos. Ahí en la pantalla, cada una de las palabras ahí, no puedo, el puntero no funciona en la pantalla. Pero después de la primera donde dice desagradecidos sin ningún tipo de aprecio. Y cada una de las palabras griegas, después de esa comienza con la palabra a, que significa sin. Así que lo que Pablo está diciendo es que al final de los tiempos las relaciones familiares se caracterizarán no por la presencia de lo que es bueno, sino por la ausencia de lo que es bueno. Sin. Y así Pablo usa repetidamente la A allí, que es las familias en la iglesia al final de los tiempos serán familias sin eso, lo cual es bueno y puro y noble y contribuye a la edificación. Lo primero dice es que no van a tener ningún reconocimiento. Acharistoi, también conocidos como ingratos. Es decir, los jóvenes al final de los tiempos serán ingratos por las bendiciones que sus padres les dan. Así que no voy a preguntar cómo es tu familia, ni tu experiencia como adolescente hoy, ni tu relación con tus padres, ni tampoco voy a preguntar hoy si eres un padre criando adolescentes. Pero al final de los tiempos habrá una epidemia de ingratitud, o también conocida como sentimiento de derecho de que me lo debes, me lo merezco, no tengo que trabajar ni ganármelo, esto es mío por derecho. Nací en una sociedad rica. Merezco los frutos de esa sociedad rica sin poner el esfuerzo yo mismo. El siguiente verbo que usa es sin santidad. La mejor traducción es sin piedad hacia Dios, que dentro de las familias cristianas, al final de los tiempos, como dice Pablo en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay respeto en la adoración familiar. Hay un rechazo al llamado a orar y adorar dentro de la familia. Luego pasamos al siguiente adjetivo que usa Pablo, sin afecto natural. Es decir, a medida que pasa el tiempo vamos a ver un aumento o una disminución en el afecto natural entre padres e hijos y padres, y entre hermanos y hermanas, que los lazos de afecto natural, los lazos de lealtad familiar, los lazos de voy a cuidar de ti porque eres de mi sangre, esos lazos se irán aflojando y aflojando y aflojando hasta que desaparezcan por completo. Luego encontramos el último adjetivo que Pablo usa aquí, sin razón, es decir, no están dispuestos a entablar un diálogo, no están dispuestos a participar en una discusión razonable, son implacables. Tenemos que hacerlo a mi manera o me voy de la casa. Y así es como Pablo describe a las familias en la iglesia.
Al final de los tiempos, sin gratitud, sin santidad, sin afecto natural, sin razón, sin disposición a comprometerse o discutir nada. Las últimas palabras que Pablo pone en esta lista aquí sobre la iglesia al final de los tiempos. Lo pondré ahí en la pantalla. Esto tiene menos que ver con las relaciones familiares y más con el comportamiento antisocial. Así que lo primero que dice Pablo es que en las familias cristianas al final de los tiempos serán diaboloi. Esa es la palabra. Diabolos significa un diablo. La palabra diablo significa calumniador. Eso significa que participan en la violación del 9º mandamiento, dando falso testimonio contra su prójimo. Así que la verdad está lejos de sus labios. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde la verdad está lejos del espacio público, ¿verdad? Si repites una mentira lo suficiente, hoy en día se convierte en periodismo. Y así, hoy vivimos en una sociedad donde todos solo quieren mentir, todos quieren imponer su narrativa, y si los hechos no encajan con su narrativa, entonces no van a informar los hechos. Ahí es donde estamos como sociedad. También dice, el siguiente adjetivo es sin dominio propio. Una mejor interpretación es que viven solo para el placer y la búsqueda del placer, sin importar la moralidad. Y esto no es en el mundo del que Pablo está hablando. Pablo está hablando de la iglesia. Al final de los tiempos, la gente vivirá en la búsqueda del placer, sin restricción moral, con libertinaje moral. El imperio romano colapsó por la decadencia moral desde dentro. Y el imperio estadounidense colapsará no por una amenaza externa o física, sino por la decadencia moral en medio de nosotros. Ya no sabemos, como nuestro hermano dijo más temprano hoy, ya no sabemos como sociedad qué está bien o qué está mal. También tenemos la palabra salvaje ahí, sin humanidad. Es decir, dentro de la sociedad la gente mostrará una violencia brutal unos contra otros, buscando su destrucción. La siguiente palabra es sin amor por lo que es bueno o sin amor por otros hombres buenos. Es decir, vamos a vivir en una iglesia y una sociedad donde la santidad de los demás nos repugna porque expone el pecado en nuestras propias vidas. Así que cuando estamos en una sociedad así, las personas naturalmente se segregan, no por líneas raciales, sino que se agrupan en grupos que afirman su propio entendimiento de la moralidad y de lo que está bien o mal. Y vemos esa polarización dentro de nuestra iglesia, vemos esa polarización dentro de la sociedad estadounidense hoy en día. Las personas, si eres, digamos, miembro de la comunidad trans o eres un furry en la comunidad furry, a menudo tienes más lealtad, amor, empatía y afinidad con la comunidad furry que incluso con tu propia familia biológica de origen. Y así vemos esta división ocurriendo, tal como dijo el apóstol Pablo, sin amor por lo bueno que hay en otros hombres. Y luego el siguiente versículo es traidores, que es igual que Judas en Lucas 6:16. Es decir, dentro de la iglesia habrá personas que traicionen a Cristo y al cuerpo de Cristo. Los últimos verbos o adjetivos al final, ahí en el versículo 1, está temerario. Significa completamente desconsiderado con los demás en palabra y acción, sin preocuparse por el bienestar de los otros. Y luego tienes engreído o vanidoso o lleno de orgullo. Volvemos a los amantes de sí mismos del principio de la lista. Luego terminamos esta descripción de la iglesia al final de los tiempos, donde Pablo dice que son amantes de los placeres más que amantes de Dios. Esta es la iglesia, no el mundo. Esta es la iglesia. Alguien dijo, ten piedad. Amén a eso. Ten piedad de nosotros. Así que lo que tenemos en la iglesia son amadores de sí mismos, amadores de los placeres y amadores del dinero, en lugar de amadores de Dios. El orden de Dios es que amemos a Dios primero y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en la iglesia, al final de los tiempos, ese orden se revertirá. Ya no amaremos a Dios primero y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, primero somos amantes de nosotros mismos y después somos amantes de Dios. Y cuando nos amamos a nosotros mismos primero y a Dios al final, entonces nuestro prójimo, que queda atrapado en el medio, inevitablemente sufre. Y así tenemos frialdad, una falta o reducción de amor hacia nuestro prójimo en medio nuestro, porque nos volvemos amadores de nosotros mismos. Y te ayudaré solo si es bueno para mí. Te ayudaré solo si me beneficia. Te ayudaré y estaré a tu lado solo si me beneficia.
pero no voy a estar a tu lado, no voy a estar contigo, no voy a defenderte. No voy a ayudarte de ninguna manera, forma o modo, si eso compromete mi posición en la iglesia. El apóstol Pablo concluye esta sección diciendo que en esta iglesia, al final de los tiempos, se aferrarán a la apariencia externa de piedad, pero negarán su poder. Él dice, eviten a esas personas. Habrá amantes de sí mismos, del dinero y del placer en lugar de Dios dentro de la iglesia, y debemos evitar a esas personas. Es una advertencia seria, ¿verdad? Hablamos antes en nuestra escuela sabática sobre mirarnos en el espejo y dejando las bromas de lado, es momento de mirarnos en el espejo y preguntarnos si la descripción que hace Pablo de la iglesia al final de los tiempos tiene alguna resonancia con la forma en que vivo mi vida hoy. ¿Soy un amante de mí mismo? ¿Soy un amante del placer, un amante del dinero y es mi amor por Dios secundario a todo lo demás que acabamos de mencionar? Ahora, este fenómeno no es nuevo. En el Antiguo Testamento, en Amos 2, versículo 8, leemos allí, se recuestan junto a cada altar sobre prendas tomadas en prenda y en la casa de su Dios. Beben vino comprado con las multas que ellos mismos impusieron. Así que esto es, Amos estaba hablando, él era de Judá en el sur y Dios lo llamó para ir al norte, al reino de la traición. Israel vivía bajo el reinado de Jeroboam II, quien prometió hacer a Israel grande de nuevo y eso fue lo que hizo. Bajo Jeroboam II, que es la época del profeta Jonás, Israel se hizo grande. Conquistaron casi todo el territorio que Salomón había gobernado alguna vez. Pero durante el reinado de Jeroboam hubo un auge económico, pero también hubo un auge de la injusticia dentro de la sociedad. Entonces, debido a esto, a esta injusticia dentro de la sociedad, Dios envió al profeta Isaías, y el profeta Isaías dice esto, está hablando sobre la vida religiosa del pueblo de Dios. Dice, sus lunas nuevas y sus festivales señalados, mi alma los aborrece. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlos. Cuando extiendan sus manos, yo apartaré mis ojos de ustedes. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre, eso es entre el pueblo de Dios. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, rescaten al oprimido, defiendan al huérfano y aboguen por las viudas. Así que Dios dice, no me importan sus servicios de sábado por la mañana en el templo de Jerusalén, porque están involucrados en la violencia durante el resto de la semana. De hecho, no solo en Isaías 58 se reúnen para adorar, sino que cuando están sentados en la adoración, esperan ansiosamente que termine para poder salir y hacerle daño a su prójimo. Y esto ocurría en tiempos de Amós, en tiempos de Isaías, esto fue antes de la caída de Jerusalén. Sabes, esto es una historia aparte, pero hay una profesora en Andrews que es viuda reciente y me llamó porque otros profesores le habían dado mi contacto. Ella tenía en video a 4 o 5 grandes marmotas que cavaron un agujero en medio de su jardín. El agujero tenía como 2 pies de ancho y bajaba como si alguien estuviera perforando hacia el centro de la tierra, iba directamente hacia abajo. Nunca había visto algo así antes. Y ella me llamó angustiada por estas cosas y me dijo, bueno, por favor, ¿puedes encargarte de ellas? Le dije, sí, claro, yo me encargo. Así que me envió las fotos por mensaje de texto. Y había como una colonia de esas cosas allí. Y ella dijo, bueno, ¿cuánto va a costar? Le dije, no te va a costar nada, dijo ella. ¿Qué es? ¿A qué te refieres? Así que si no fueras adventista te cobraría tanto, pero eres adventista, así que no te voy a cobrar por ser viuda. Sé que tienes un solo ingreso y familia, y la verdadera religión es ayudar a viudas y huérfanos en su aflicción. Me encargaré de este problema gratis para ti. Ella se emocionó mucho por eso. Y cuando mi esposa dejó de trabajar para Andrew recientemente y tuvieron su despedida, esta querida hermana se levantó y habló muy emocionada sobre cómo el esposo de mi esposa había venido y matado todas esas marmotas gratis porque ella era viuda. No tenía idea de que eso había tenido tanto impacto en su vida. Quiero decir, ella pudo restaurar su jardín de nuevo y demás, pero la verdadera religión
es cuidar de los débiles y de los que no tienen voz en tu sociedad. Y a Dios no le preocupa tanto que estemos sentados en la iglesia el sábado por la mañana. Él sí quiere eso, pero le preocupa que esto cambie la manera en que vivimos nuestras vidas y nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Mateo 23, versículo 25. Jesús habla sobre la relación entre la forma de la religión y el poder de la religión. Él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque vosotros limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de avaricia y de desenfreno. Y así, en los últimos días, la gente tendrá la apariencia externa de la religión, pero negarán el poder de Cristo en ellos para transformarlos en una nueva creación. Es decir, tienen la forma de la religión, pero no tienen el poder de la religión. Tienen la forma de la religión y la práctica de la religión, pero no tienen la transformación interior que Dios quiere para nosotros en cada una de nuestras vidas. Es una religión sin morales, fe sin obras. La verdadera religión combina tanto la forma como el poder. No es solo una forma externa sin poder interno, eso es legalismo. Vivo la vida cristiana visible, pero por dentro no estoy convertido y no he sido cambiado por el Espíritu Santo. Eso es solo legalismo. Luzco bien. Todos piensan que es un buen cristiano, pero mi hogar es un completo desastre. Y eso es legalismo y es hipocresía. Y lo contrario también es cierto. Si no tienes la forma de la religión y solo tienes la transformación interior, tu religión es básicamente sentimentalismo. Y no está transformando la manera en que vives tu vida ni cómo te relacionas con los que te rodean. La verdadera religión en los evangelios surge de un corazón transformado que conduce a relaciones transformadas con los demás. La verdadera religión es aquella que participa en la adoración privada y pública de Dios y que resulta en un comportamiento moral hacia nuestros prójimos. Así que tienes tanto la forma de la religión como el poder de la religión para transformar desde adentro hacia afuera. Cualquier cosa menos que eso es inútil, es una abominación para Dios y conduce al juicio de Dios sobre su pueblo. Así que podemos estar perdidos en la desesperación en el mundo y también podemos estar perdidos en la iglesia. Perdidos en la iglesia. Es un pensamiento inquietante, ¿verdad? Pero cuando Pablo describe aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, cómo es la iglesia al final de los tiempos, preferiría no sostener ese espejo frente a mi rostro y preguntarme, Señor, ¿apruebo esta prueba o no? ¿Esto me describe a mí? Algunos de estos adjetivos describen quién soy yo. Soy amante de la plata en vez de amante del oro. Soy amante del placer en vez de amante de Dios. Soy amante de mí mismo en vez de amante de mi prójimo. ¿Dónde me encuentro ante todas estas preguntas? Quiero animarte hoy a que seas honesto con lo que estás escuchando hoy y a que seas honesto. Si el Espíritu te ha convencido ahora de los cambios que necesitas hacer en algún aspecto de tu vida, no endurezcas tu corazón, sino escucha esas convicciones. Mientras hablo ahora, di, Señor, voy a hacer un cambio a partir de hoy. Ya no seré amante de mí mismo, ni amante del placer, ni amante del dinero, sino que seré amante de Dios, y eso se traduce en amor por mi prójimo. No quiero solo la apariencia de la religión, sentarme en la iglesia el sábado, quiero el poder de la religión para transformarme desde adentro hacia afuera. No quiero ser un legalista, no quiero ser un sentimentalista, quiero ser un discípulo nacido de nuevo de Jesús, cuya vida refleje los valores y principios del reino de Dios. Así que puedes estar perdido en la desesperación o puedes estar perdido en la iglesia, pero hay un tipo de perdido del que quiero hablar. Ese es el camino que debemos tomar y así lo he llamado. La tercera generación está perdida en la adoración. Allí estamos, perdidos en la adoración. ¿Y de qué estoy hablando aquí? Bueno, en nuestro primer sermón de esta mañana hablamos sobre el trigo y la cizaña. ¿Recuerdas eso? Estábamos hablando de cómo no convertirnos en parte de la cizaña y no cometes el pecado imperdonable y no apagas el Espíritu Santo en tu vida. Pero no hablamos mucho sobre el trigo, por lo que esto se relaciona con lo que hablamos esta mañana. Y voy a hablar de eso ahora mismo, acerca de los 144,000, y el pasaje en el que nos vamos a detener es este de aquí. Y esto fue lo que nos leyó Nuestra Señorita allí para nuestra lectura de las Escrituras. Gracias por eso. Y dice, entonces miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes.
Aquellos que reciben la marca de la bestia la tienen en sus frentes, pero los 144,000 que están con el Cordero en el monte Sión, al final de los tiempos, ellos tienen el nombre de Cristo y el nombre de nuestro Padre Celestial escrito en sus frentes. Dice, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantan un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Luego volvemos a una descripción de los 144,000. Dice que nadie podía aprender ese cántico, excepto los 144,000 que han sido redimidos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se halló mentira. Son irreprochables. Ahora bien, los 144,000 aparecen en 2 lugares en el libro de Apocalipsis. La primera es en Apocalipsis capítulo 7, los primeros 8 versículos de ese capítulo, y eso representa su sellamiento. Antes de que los vientos de conflicto sean soltados en la lucha final, antes entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, entre la conciencia y la coerción. Y ese sellamiento representa la salvación y la protección de Dios en la crisis final. Y cuando el sellamiento de los 144,000 se complete, el tiempo de gracia habrá terminado. Pero si miramos este pasaje aquí en Apocalipsis 14, la primera frase, solo deténganse unos segundos en lo que está en rojo ahí arriba, dice, luego miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. ¿Alguno de ustedes vio recientemente alguno de los campeonatos mundiales en Tokio? Fue allí. ¿Los campeonatos de atletismo? No, está bien. ¿Alguno ha visto los Juegos Olímpicos? Cuando ganas, ¿dónde te paras? En el podio, ¿no? Tienes 1, 2 y 3, oro, plata, bronce. Y el ganador sube al podio. Y este pasaje aquí en Apocalipsis 14, del 1 al 5, está hablando de los que sobrevivieron a la crisis final, los que lograron llegar a la segunda venida de Jesucristo, y dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Este grupo superó el conflicto final, soportaron engaños de Satanás, sobrevivieron mandatos económicos y la pena de muerte para quienes se negaron la marca. Han sobrevivido al ser odiados por todos por causa de Cristo y ahora están de pie victoriosos con el Cordero en el monte Sión. Este es su podio, es el lugar del ganador. Como el primer lugar en las Olimpiadas, el primero, segundo, tercer lugar, ellos están tomando su lugar junto a Cristo en el monte Sión. Ellos son los ganadores en el podio. ¿Y quiénes son estas personas? Con Él, es decir, con Cristo, 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no se avergüenzan de llevar el nombre de Cristo en un mundo gobernado por Satanás. En un mundo que dice en Lucas 19, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. En Apocalipsis 7:3, los 144,000 son sellados en sus frentes. En el capítulo 14:1, aquí es el nombre del Padre el que está escrito en sus frentes. Ellos pertenecen a Dios. Sus caracteres reflejan el carácter de Cristo. Están llenos del Espíritu. Eso se compara con aquellos que reciben la marca de la bestia en su frente y cuyos caracteres reflejan a Satanás y sus demonios. Así que, como vimos en la parábola del trigo y la cizaña, y hablamos de la cizaña más temprano hoy, ahora hablamos de los 144,000. Si la cizaña comete el pecado imperdonable y se aparta de las invitaciones del Espíritu Santo y se entregan al control de Satanás, entonces los 144,000 son aquellos que han rechazado las tentaciones de Satanás y han pedido al Espíritu Santo que los llene. Hasta tal punto que ahora sus caracteres reflejan el de su Padre Celestial. Han superado la crisis final, no por algo que haya en ellos mismos, sino porque sus caracteres reflejan el de Dios. Ellos representan perfectamente a Jesucristo, pertenecen a Dios, reflejan el carácter de Cristo, están llenos del Espíritu Santo, han rechazado la marca de la bestia y las mentiras y engaños de Satanás al final de los tiempos. Y el siguiente pequeño fragmento en rojo que los describe, dice que cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes
y de los ancianos. Nadie podía aprender ese cántico excepto los 144,000 que han sido redimidos de la tierra. ¿Alguna vez has notado que cuando los soldados regresan de la guerra, a menudo organizan una reunión unos años después? ¿Sí? Sí, eso es lo que suele pasar. Los soldados suelen tener una reunión y se reúnen en algún hotel y cuentan sus historias y relatos sobre la camaradería y sobre la sangre, el sacrificio, el sudor y las lágrimas por las que han pasado y cómo sobrevivieron juntos a esa experiencia. Déjame decirte esto, si no estuviste en ese grupo de soldados, en esa batalla, siempre serás un forastero para ese grupo. ¿Es así? Siempre serás un forastero. Pero aquellos que pasaron por esa batalla juntos tienen su propio himno, tienen su propio lenguaje. Hay un nivel de entendimiento, respeto y amor entre ellos porque atravesamos esta batalla juntos. Y los 144,000 superaron la crisis final. Y nadie puede aprender esa canción, excepto los 144,000 son hermanos de armas. Lo lograron juntos. Sobrevivieron a lo peor que Satanás pudo lanzar contra el planeta Tierra y los seres humanos caídos. Y lo han superado. Han soportado el odio de todos los hombres. Han soportado mandatos económicos y persecución hasta la muerte. Realmente son hermanos de armas y comparten una canción que nadie más puede aprender porque la vivieron juntos. Es una experiencia compartida que los une. Así que cuando pasemos por eso, antes de que Cristo venga y los santos fieles de Dios atraviesen esa crisis final, habrá un nivel de unión, intimidad, confianza, respeto y amor, y un yo te cubro la espalda y tú me cubres la mía, como nunca antes se ha visto. Ellos tienen una canción que nadie más puede aprender, porque solo ellos pasaron por esa crisis final. No sé tú, pero a mí me gustaría aprender esa canción, ¿sí? ¿Está bien? Son estos los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Ahora, algunos podrían decir que, basándose en este pasaje, todos los 144,000 son hombres y no hay mujeres allí. No creo que ese sea el caso. Si crees que esto es literal, entonces tienen que ser literales. Judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus en Apocalipsis capítulo 7, y ya no sabemos quiénes son 10 de esas 12 tribus. De todos modos, se perdieron en las brumas de la historia después de que los asirios los tomaron cautivos en el año 722 antes de Cristo. Así que no se refiere literalmente a aquellos que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el verbo contaminar, las pistas en la palabra contaminar, ellos no se han contaminado con mujeres. Ese verbo contaminar se usa en 1 Corintios 8, versículo 7, donde se nos dice que no contaminemos nuestra conciencia. Ese verbo también se usa en Apocalipsis 3, 4, donde se habla de no contaminar nuestras vestiduras de justicia. Así que estas personas que no se han contaminado se han aferrado a la justicia de Cristo como su única esperanza de salvación. Contra todos los ataques de Satanás, sus engaños y su presión, y en su conciencia, fueron tan fieles al deber como la aguja al polo. Estaban llenos y guiados por el Espíritu Santo en lugar de por demonios. Y ese verbo contaminar está en el sentido aoristo. Ya no tenemos ese tiempo verbal en inglés. Es más bien un hasta que lo entiendas. Entonces, ¿a qué se refiere Juan? Aquí está la crisis final. Ese momento en el tiempo, cuando se impone la marca de la bestia, estas personas vestían la túnica de justicia de Cristo y eran tan fieles al deber como la aguja al polo. No contaminarían esa túnica de justicia, no contaminarían su conciencia en la crisis final. Así que aprende a vivir en armonía con tu conciencia hoy. Si hoy comprometes tu conciencia, la vas a comprometer mañana. Si piensas que está bien seguir la corriente para evitar problemas, mañana seguirás haciendo lo mismo. Y nunca tomarás una posición por la verdad. Así que en las pequeñas decisiones de la vida, en las pequeñas decisiones morales de la vida, ¿vas a decirle la verdad a alguien? ¿Vas a ser honesto con tus impuestos? ¿Vas a tratar a tu cónyuge como Dios quiere que lo hagas? Sigue las impresiones del Espíritu Santo y haz lo que Él te convenza de hacer. Aprende a vivir en armonía con el Espíritu Santo y a contrastar eso con las Escrituras, para que cuando llegue la crisis final puedas superarla. Tu carácter habrá sido preparado. Ahora bien, ¿quiénes son estas mujeres a las que se refiere? Una mujer se refiere a la ramera de Babilonia, que es el papado, y a sus hijas protestantes apóstatas.
Allí hay una ilustración gráfica de la ramera de Babilonia, del capítulo 17 de Apocalipsis, y te animo a que asistas a una conferencia sobre Apocalipsis 17 en la Iglesia Village. En un par de semanas, creo que del 15 al 17 de octubre, se transmitirá en línea y habrá docenas de presentadores. Entendemos quién es la mujer, la ramera de Babilonia, el papado, iglesia caída. Pero ¿qué es este dragón de 7 cabezas sobre el que ella cabalga? ¿Es la antigua Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Roma en Daniel 2? ¿Son los papas que han vivido desde el Tratado de Letrán de 1929, cuando el papado fue restablecido y la herida mortal fue sanada? ¿Cuáles son esas 7 cabezas de la bestia sobre la que ella cabalga? Y vamos a profundizar un poco más en ese tema durante la conferencia. Puede que pasen 2 o 3 años de conferencias antes de que lleguemos a alguna conclusión real sobre eso. Pero esta mujer se refiere a la ramera de Babilonia y a sus hijas protestantes apóstatas, quienes promovieron doctrinas falsas entre las naciones del mundo. Cuando Estados Unidos y el papado conspiren para imponer la falsa adoración a toda la humanidad, entonces los santos de Dios tendrán que mantenerse firmes. Ahora pensé que el asesinato de Charlie Kirk fue el evento más horrendo y me entristeció profundamente ver su muerte. No estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero sé esto. Él entró, se podría decir, en la guarida de la bestia. Fue a los campus del sector público estadounidense y desafió a la gente con la moralidad bíblica fundamental. Eso requiere un valor puro. Él sabía que su vida estaba en peligro y aún así lo hizo. Semana tras semana me quito el sombrero ante ese tipo de valor moral puro. Lo que también vi en el memorial para él fue una fusión del poder político estadounidense y el protestantismo. Vi al presidente, al asesor del presidente, Stephen Miller, diciendo, somos de Roma, y no tienes idea de qué tipo de dragón has despertado. Eso fue lo que dijo. Somos de Roma, y no tienes idea de qué tipo de dragón has despertado. Esto es directamente sacado de Apocalipsis 13 y leemos en el libro El conflicto de los siglos que las leyes dominicales y la coacción de la conciencia no vendrán porque el Congreso las impulse, sino que llegarán por el clamor popular y la demanda popular, y será la población la que las pida. Porque vemos que nuestras sociedades se están desmoronando, tenemos impiedad y violencia nihilista por un lado. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? El péndulo está oscilando delante de nuestros ojos, como se dijo durante nuestro tiempo de oración hoy y nuestro tiempo de alabanza. El péndulo oscila en otra dirección ahora. Disfrutamos el trayecto, pero nos llevará a un sitio que no queremos, la coacción de la conciencia. Y los 144,000, ellos no son leales ni a los republicanos ni a los demócratas. Son leales al Cordero y lo siguen donde quiera que va. Y no se enredan en la política de hoy, se dedican a difundir el Evangelio eterno tanto como pueden, antes de que Jesús vuelva. En esta crisis final que pronto vendrá sobre nuestra nación y sobre nuestro mundo, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá firme por la verdad. A los santos aquí se les llama vírgenes porque se mantuvieron alejados del papado, la ramera de Babilonia. Se negaron a tener cualquier trato con ella. Permítanme ser un poco más directo ahora. Se negaron a participar en el movimiento ecuménico con el papado, cuyo objetivo es la reunificación bajo Roma. Se niegan a entrar en alianzas con los reyes de este mundo, que es las Naciones Unidas, porque eso y las Naciones Unidas un día impondrán la marca de la bestia en todo el mundo. Y cuando el ángel describe e interpreta en forma resumida a esta mujer montada sobre la bestia, dice que esta mujer está en una alianza con las naciones o los reyes del mundo. El pueblo de Dios, al final de los tiempos, no debe estar en ninguna alianza con las naciones de este mundo, ni con los reyes de este mundo, ni con el movimiento ecuménico. ¿Por qué? Porque estas alianzas siempre llevan al compromiso. Ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Ellos conocen al buen pastor por sí mismos. Ellos siguen donde Él guía. Ellos escuchan la voz del buen pastor, reconocen su voz y son obedientes solo a su voz. ¿A qué voz sigues hoy? ¿Y a qué voz estás esperando escuchar? ¿Qué está guiando tus decisiones en la vida hoy? ¿Te dejas llevar por la última indignación en Twitter o X?
Sigues Instagram o Snapchat para que te digan qué pensar durante el día. Tus argumentos te los dan Fox o CNN o tus devocionales matutinos. ¿Has aprendido a reconocer la voz del Cordero hablándote directa y personalmente? Te animamos hoy a invertir en esas devociones diarias. No descuides ese tiempo con Dios. Jóvenes, podéis decir, no escucho a Dios hablándome. Créeme, lo harás. Sigue así. Leerás un poquito, una pequeña porción, línea por línea, precepto tras precepto. Lo lees por la mañana y algo sucederá a las 3 en punto en la escuela y te das cuenta, estaba leyendo sobre eso esta mañana, Dios me estaba preparando para lo que iba a suceder hoy y sé cuál es el camino correcto a tomar porque lo leí esta mañana en mis devociones. Jóvenes, aprendan a tener sus devociones matutinas. Puede que lo leas y nada te llame la atención de inmediato, pero Dios está poniendo la semilla de la palabra de Dios en tu vida, en tu carácter, en tu mente. Y cuando llegue el momento de la prueba, el Espíritu Santo traerá esas palabras a tu memoria, aunque nunca las hayas memorizado intencionalmente. Y Él te va a guiar en ese momento. De estas personas se dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Apocalipsis 7, versículos 14 al 17, describe esto con un poco más de detalle. Nuestro tiempo aquí se ha terminado. Dice, entonces Él me dijo, este es el ángel, hablemos de los 144,000. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa es la crisis final. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esta razón están delante del trono de Dios y le adoran día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá. Esta es una descripción hermosa ahora. Dice, ya no tendrán hambre ni sed. El sol no los herirá, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el centro del trono será su pastor, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Qué hermosa promesa. Que Dios ve mis lágrimas, Dios conoce mis lágrimas, y llegará un momento, si le soy fiel, en que el Creador del universo, en vez de escribir esos 10 mandamientos en mi corazón, enjugará las lágrimas de mis ojos. Si sigo al Cordero donde quiera que vaya, Apocalipsis 13 dice que el mundo se maravilló en pos de la bestia, pero nosotros debemos seguir al Cordero donde quiera que vaya, y eso es en una dirección diferente. La hermana White describe esto en El conflicto de los siglos y dice, estos son los que han salido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación. Han soportado la angustia en el tiempo de la angustia de Jacob. Eso lo cubrimos más temprano hoy. Han permanecido sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En su boca no se halló engaño, porque son sin mancha delante de Dios. Han visto la tierra devastada por el hambre y la pestilencia, el sol teniendo poder para quemar a los hombres con gran calor. Y ellos mismos han soportado sufrimiento, hambre y sed. Pero aquí hay una noticia maravillosa. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas eternas. Aquí ella está citando Apocalipsis 7, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Qué hermosa promesa. Así que llegamos a nuestras conclusiones. Nuestro tiempo aquí se ha terminado. Hay 3 generaciones al final de los tiempos. Tú tomas tu decisión. Tú eliges tu destino. Puedes perderte en la desesperación, como gran parte de la América moderna hoy en día. Puedes involucrarte en este movimiento o en esa ideología. Puedes perder el cabello o teñírtelo de rosa o azul. Puedes confundirte con los cerdos y ponerte un aro en el tabique nasal. No lo sé. ¿Vas a buscar sentido en los nacionalistas o los globalistas, en BLM, Trans, Transstar, Antifa, Transfa, el movimiento Furry, como quieras llamarlo? Puedes elegir el camino de este mundo y vas a perderte en la desesperación. O puedes elegir permanecer en la iglesia, mantener una apariencia de piedad, pero negar su poder. Puedes elegir permanecer en la iglesia y al ceder cada día a las tentaciones de Satanás, en lugar de a las convicciones del Espíritu Santo, estás formando tu carácter. Así que un día serás contado entre la cizaña y no entre el trigo. O puedes perderte en el asombro
Y puedes elegir hoy que el enfoque de tu vida será seguir al Cordero, donde quiera que Él te guíe, donde quiera que Él te guíe. Y para algunas personas eso puede significar lugares agradables y para otras no son eventos tan agradables en la vida. Lo entiendo. Seguir al Cordero no es un boleto de ida a clase ejecutiva en un vuelo transatlántico. Seguir al Cordero significa defender lo correcto, aunque los cielos se caigan. Significa ser odiado por todos los hombres porque llevas el nombre de Cristo. Significa confesar tu lealtad, tu fidelidad al Salvador, aunque el mundo diga, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Pero la hermana White dice esto acerca de esos 144,000. Ella dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado. ¿Cuánto poder? Todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Bien, hoy podemos esforzarnos por estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a alcanzar el cielo. Así que en la serie evangelística que se avecina aquí, esfuérzate con todo tu poder para que este evento sea un éxito. La presencia, el ministerio de la asistencia es importante para un predicador. Gracias, pastor, por decir eso. Asiste todas las noches, asiste a las reuniones de oración, ofrécete para dar seguimiento a las personas que quieran estudios bíblicos o algo similar, pero haz el seguimiento y sé parte del movimiento de Dios al final de los tiempos. Debemos esforzarnos por ser parte de los 144,000 y debemos hacer todo lo posible para ayudar a otros a tener acceso al cielo. Que ese sea el enfoque de tu vida, el enfoque de tu familia, el enfoque de tus finanzas, el enfoque de dónde pones tu tiempo, tus talentos y los dones que Dios te ha dado. Ser parte de los 144,000 significa, por el lado difícil, que tendrás que atravesar los momentos más duros y difíciles de la tierra durante el tiempo de angustia. Como nunca antes, desde que existen las naciones, vas a vivir a través de la crisis final de la marca de la bestia, enfrentando coerción, odio y la pena de muerte. Vas a superar el tiempo de angustia de Jacob cuando la violencia satánica se desate sobre los santos de Dios. Vas a ver cómo caen las 7 últimas plagas sobre las naciones a tu alrededor, pero eso significa que estarás vivo. Cuando suene la trompeta de Dios, cuando la voz del arcángel clame, cuando las tumbas de los seres queridos que descansan hasta que Jesús regrese se abran de par en par, hasta que la tierra se derrita con el calor, hasta que los cielos se desgarren y el sol, la luna y las estrellas sean movidos de sus lugares. Y veamos a Cristo cabalgando en un caballo blanco con un manto manchado de sangre, cabalgando con manos ensangrentadas, liderando los incontables ejércitos del cielo, para destruir a los impíos y venir a rescatar a los suyos, a todos los que siguen al Cordero donde quiera que Él los guíe, incluso hoy, en 2025. Sí, Él va a regresar. Somos adventistas por una razón, y si vamos a ser adventistas, no queremos ser solo adventistas, que tal vez tengan la apariencia de religión, pero no el poder. Queremos esforzarnos por estar entre los 144,000. Quiero ver a Jesús regresar y sé que el trayecto entre este momento y la venida de Jesús va a ser difícil, pero ya sea que estés entre los justos o entre los impíos, el trayecto será duro de cualquier manera, sea cual sea el grupo en el que te encuentres. Así que si sabes que el final del trayecto es bueno, puedes abrocharte el cinturón, apretar los dientes y aferrarte. A mi hija le encantaban las montañas rusas cuando era adolescente. Yo detesto las montañas rusas. Y mi hija, íbamos un día al año a algún parque en Michigan y mi pequeña hija, que no mostraba ninguna aptitud para los deportes, como ella misma podría decir, se quedaba horas bajo el calor sofocante solo por la oportunidad de subirse a esa montaña rusa. Y yo estoy ahí parado con un cronómetro en la mano. ¿Cuánto dura esa montaña rusa? Dura 65 segundos. Muy bien, 65 segundos. Puedo aguantar 65 segundos. Lo cronometro 3 o 4 veces. Son 65 segundos cada vez. Ahora voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, puedo contar 65 segundos. Voy a subirme a esa montaña rusa porque sé que hay un final a la vista. Sé que va a terminar. Voy a apretar los dientes. Voy a cerrar los ojos y sonreírle a mi hija. Voy a apretarle los dientes. Voy a aguantar. Voy a cerrar los ojos. Voy a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque al final de la montaña rusa llega la salvación. Nos detenemos con un temblor y bajamos nuevamente. Y estoy vivo. Y lo logré. Y horror de los horrores, mi pequeña niña me admira. Ella dice, hagámoslo de nuevo, papá. Oh, no, no quiero 2 veces. Un tiempo de problemas me basta, no 2. Pero el punto es que todo el mundo está en esa montaña rusa. Y algunas personas en la montaña rusa piensan que esa montaña rusa es todo lo que hay.
Ellos no saben que hay un final y por eso sus corazones desfallecen de miedo por lo que viene sobre el mundo. Y algunos en esa montaña rusa saben que hay un final para la montaña rusa. Y hay un bendito momento de alivio cuando la cosa se detiene de golpe y volvemos a caminar sobre tierra firme. Tú eliges a qué grupo pertenecer. Puedes soportar los tiempos finales de crisis o puedes caer en adicciones y conductas escapistas de cualquier tipo que este mundo tenga para ofrecer, porque es abrumador. O si sabes que Jesús viene otra vez y dices, voy a esforzarme por estar entre esos 144,000. Quiero ver los cielos rasgarse, quiero ver a los muertos resucitar de la tumba, quiero oír la trompeta de Dios, quiero oír la voz del arcángel. Quiero ser arrebatado junto con los santos, con Abraham, Isaac y Jacob, y tal vez mis abuelos y mis seres queridos, y juntos vamos a encontrarnos con Jesús en el aire. Qué cosa tan gloriosa a la que podemos aspirar. Esfuérzate, se nos dice, con todo el poder que Dios te ha dado por estar entre los 144,000. Quiero estar allí. ¿Y tú? Así que no te pierdas en la desesperación en la América de 2025 y no te pierdas en la iglesia que tiene la apariencia, pero niega la piedad y el poder de Dios. Elige estar entre el trigo y no entre la cizaña, como vimos esta mañana. Esfuérzate por perderte en el asombro. Trabaja para ese momento. Vive y respira para ese momento. Comparte todo lo que puedas para que la mayor cantidad de personas posible pueda compartir ese día glorioso cuando Jesús venga por los suyos. Yo quiero estar allí. Sé que todos aquí deberían quererlo. Espero que todos aquí quieran estar allí. Aquellos que nos ven en línea, tal vez ustedes también quieran estar allí. Pero Jesús viene otra vez. Él viene por los suyos. Él viene por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Él trae algo tan increíble, tan asombroso, que ni siquiera podemos empezar a imaginar lo que tiene preparado para nosotros. Ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que lo que Dios ha preparado para sus santos está más allá de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Así que elige hoy. No seas de esa generación perdida en la desesperación. Ellos van a morir para la eternidad. No seas la generación que se pierde en la iglesia. Ellos van a estar perdidos para la eternidad. Pero la otra generación está perdida en asombro y adoración al Cordero. Tienen el nombre del Padre en sus frentes. Sus caracteres reflejan perfectamente el carácter de un Padre celestial y amoroso. Y Jesús viene por los suyos. Él viene por mí. Por la gracia de Dios, Él viene por todos los que están aquí hoy. Toma una decisión. Elige la vida. Elige la vida eterna. Y mira lo que Dios puede hacer por ti.